Hola a todos, mi nombre es John Alexander Trujillo Cortés. Hoy analizaremos los estados financieros de Hoteles Estelar S.A., comparando el año 2018 contra el 2019. Hoteles Estelar es la cadena líder en Colombia. En 2019, el sector hotelero nacional tuvo un año récord de ocupación del 56.96% y Estelar logró superarlo con un 59.1%. Vamos a revisar el análisis vertical, el horizontal y las razones financieras clave. Recordemos que el análisis vertical es la estructura de la empresa, lo que responde a la pregunta, ¿en qué se gasta cada peso que entra? El análisis vertical nos muestra que la estructura de la empresa tuvo un cambio clave. Primero, estabilidad. Lo positivo es que el margen bruto se mantuvo estable, pasando del 64.1% al 64.7%. Esto significa que la operación principal, que es vender habitaciones y alimentos, es muy eficiente y sus costos directos están controlados. Punto 2. El problema. Sin embargo, el margen neto, la ganancia final, cayó. En 2018 la empresa quedaba con 7.40 centavos por cada peso vendido. En 2019 solo se quedó con 4.68 centavos. Las causas. La razón principal de esta caída es que los costos financieros netos, que son los intereses, duplicaron su peso. Pasaron de consumir 2.85% de las ventas a consumir el 4.69%. Recordemos que el análisis horizontal es la historia, lo que pasa entre un año y el otro. El análisis horizontal confirma lo que vimos en el vertical. Las ventas. La empresa tuvo un excelente crecimiento de ingresos del 14.16%. El costo, pero este éxito en ventas fue opacado por un aumento masivo en los costos financieros netos, que dispararon un 87.79%. El resultado. Este gasto financiero fue tan fuerte que aunque la empresa vendió mucho más, su utilidad neta, que es el resultado del periodo, se desplomó un 27.79%. Las razones nos dan el diagnóstico final, lo cual contesta la pregunta, ¿por qué pasa todo esto? Las razones financieras conectan toda la historia. La rentabilidad empeoró. Como vimos, la rentabilidad fue la más golpeada. El retorno para el dueño cayó en 5.7% al 3.9% y el retorno de los activos cayó del 3.1 al 2.2%. La eficiencia mejoró. A pesar de la baja rentabilidad de la operación, se volvió más eficiente. La rotación de activos totales mejoró del 0.41 al 0.47. Fueron más eficientes usando sus activos para generar ventas. La liquidez mejoró. La razón corriente mejoró subiendo del 0.71 al 0.92. Esto significa que redujeron sus riesgos de no poder pagar sus deudas a corto plazo. El endeudamiento mejoró. El nivel de endeudamiento bajó del 46.3% al 44.1%. La empresa redujo su deuda total y ahora es financieramente más estable. Entonces, ¿cuál es la historia completa de Hoteles Estelar en 2019? La gerencia tomó una decisión estratégica, sacrificó la rentabilidad de corto plazo para pagar estabilidad a largo plazo. Cambiaron deuda riesgosa de corto plazo por deudas más estables de largo plazo. En el balance análisis horizontal vimos cómo el pasivo corriente bajó del 28%, mientras lo no corriente subió el 28%. Esta decisión mejoró sus indicadores de liquidez y endeudamiento, haciendo la empresa más sólida. El costo de esta estrategia fue pagar más intereses, lo que vimos en el estado de resultados, de un 87.79% en costos financieros, y lo que destruyó la rentabilidad utilidad neta, reduciéndola a un 27.79%.
En conclusión, fue un año de reorganización financiera. La operación, o sea, la eficiencia, mejoró la salud financiera, o sea, la liquidez y deuda. Mejoró, pero todo a costa de la ganancia neta de ese año. La razón corriente mejoró del 0,71 al 0,92. La prueba ácida mejoró del 0,67 al 0,86. La empresa mejoró notablemente su liquidez. En 2018 la situación era riesgosa, solo tenía 0,71 por cada peso de deuda a corto plazo. En 2019 redujeron ese riesgo y mejoraron su capacidad para pagar sus deudas inmediatas. El endeudamiento. Nivel de endeudamiento bajó del 46.29% al 44.10%. El apalancamiento, que es pasivo sobre patrimonio, bajó del 86.19% al 78.89%. La empresa redujo su deuda total, ahora depende menos del dinero de terceros y más de su propio capital, o sea, del patrimonio. Esto lo hace financieramente más sólida y menos riesgosa. La rentabilidad, que es la generación de ganancias. Márgenes brutos se mantuvo estable, subió del 64.1% al 64.7%. Esto es positivo. La eficiencia de su operación principal, habitaciones y alimentos, no se perdió. El margen operacional cayó de 11.11% a 9.77%. El margen neto se desplomó del 7.40% al 4.68%. El retorno sobre los activos cayó del 3.06 al 2.20 y el retorno del patrimonio cayó del 5.70 al 3.94. Esta es la categoría más afectada, aunque la operación central fue eficiencia, o sea, margen bruto. Los gastos operativos y sobre todo los gastos financieros crecieron mucho. La empresa ganó menos dinero por sus activos y dio un retorno mucho menor a sus dueños. La eficiencia y agilidad de la operación. La rotación de cartera sobre los días de cartera, una mejora espectacular. La empresa pasó de tardar 131 días de cobrar a sus clientes a solo 86 días. Esto es una gestión de cobro muchísimo más eficiente y libera mucho efectivo. La rotación de inversión mejoró ligeramente del 13.92 al 14.29 veces. Vendieron su inventario un poco más rápido. La rotación de activos totales mejoró del 0.41 al 0.47. Esto significa que fueron más eficientes usando sus activos totales para generar ventas. La gestión operativa de la empresa fue mucho más eficiente en 2019, especialmente en la recuperación de cartera. El análisis nos cuenta una historia clara. La gerencia de Hoteles Estelar S.A. tomó decisiones estratégicas en 2019 para mejorar su salud financiera de la empresa, logrando reducir su deuda, disminuir su riesgo de pago inmediato y hacer la operación mucho más ágil, especialmente cobrando 45 días más rápido. Sin embargo, estas mejoras tuvieron un costo significativo, la reestructuración de su deuda. Como vimos en el análisis horizontal, disparó los gastos financieros, lo que destruyó la rentabilidad del año. En resumen, se sacrificaron las ganancias netas del 2019 para conseguir una empresa más sólida y menos riesgosa y más eficiente a largo plazo. Bueno, con esto terminó mi análisis financiero de la empresa Hoteles Estelar. Agradezco mucho su atención